pensadores de la historia decía, miente, 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 que algo va a quedar. Otros acomodaban en esta gráfica y decían, miente, miente, miente hasta que sea verdad. Hay gente que miente tanto que se termina creyendo sus mentiras. Cuando yo empecé a analizarlo esto como un adjetivo, como un verbo, tomé esa osadía de las personas que le ponen una compulsa al autoengañarse. Y esa compulsa dice lo siguiente: quien toma esto utiliza palabras clave como crecimiento, engrandecer, magnificar y enaltecer un engaño. No te autoengañes, porque entonces, como los Holmans, creyendo que era una familia predilecta, pues no sabía nada de la escuela dominical. Judas murió de angina, el abuelo sordo, la otra vegetariana, y nadie hacía algo claro. Los Holmans se autoengañaban unos a otros. El autoengaño que podía ver el apóstol Pablo en esta relación es que sabía que eran libres, esclavos, griegos, bárbaros, judíos, gentiles, romanos, de todo. Pero eran personas que de repente eran cultos pero ignorantes a la vez. Porque iban perdiendo, creyendo que llevaban una santa cena o una cena estelar. Cada vez iban perdiendo más lo que la caracterizaba. No estaban los aspectos de unidad. Job 15:31 dice la palabra de Dios. Job 15:31 dice lo siguiente: no confíe el iluso en la vanidad, porque entonces ella será su recompensa. Lo voy a leer en un paralelo. Dice, no confíes en la vanidad, en el fraude, engañándote a ti mismo. Y escuche lo que dice: pues entonces ese fraude o esa vanidad será tu recompensa. No te engordes de tantas cosas que no van a traer un sentido verdadero a la iglesia. La Santa Cena es un lugar que nos tiene que recordar que la venida del Señor está cerca. La Santa Cena es lo que nos tiene que hacer que a todos motivar para correr a las aguas espirituales, para correr a las aguas bautismales, para correr a la mesa del Señor. La Santa Cena era aguardar la venida del Señor, y si alguno estaba en el error, corregirse antes de tiempo. Antes la Santa Cena la practicábamos una vez al mes, de hecho la seguimos practicando, pero cada vez que la practicábamos era donde nosotros nos esforzábamos por saber qué es lo que estaba mal en nuestra vida, porque la Santa Cena era el anuncio del Maranata. Cristo viene, y yo no me quería quedar afuera, yo no me quiero quedar descalificado. Por lo tanto, si había Santa Cena, era mi obligación reflexionar cuáles eran las cosas que yo tenía que cambiar, pedir perdón urgente para volver mi corazón a Dios. Los Holmans se enseñaban que se podía decir que se podía ser vegetariano mientras comíamos hamburguesa, y así ponernos a la moda de cuidar a los animalitos de tanto riesgo. La tercera cosa que ve el apóstol Pablo y dice: esto es un abuso. Están viendo el pecado y no hacen nada, pero deciden llamarse Holmans. Y dice 1 Corintios 11:21, pues al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y el otro está embriagado. Cada uno comenzaba a comer lo suyo. Ya había gente que ya estaba tomada, ya gente que le había perdido el sentido. No estaba la palabra éranos, amor fraterno o amor ágape en lo que se estaba haciendo. Seguía habiendo distinciones sociales, como tal vez se puede a veces ver en las iglesias en estos tiempos. Y no se respetaba la cena del Señor como algo presencial. Los Holman decía: hace rato hemos perdido la paz en esta cena. La palabra daimon con P, daimon, significaba el plato principal. Para la región oriental, un plato principal era un plato, no si se comía a la mañana, a la tarde o a la noche. Era un plato que se comía en momentos de paz.
A la mañana no podía porque cada quien estaba pensando en salir a trabajar, en llevar a los niños a la escuela, en esto, en lo otro. A la tarde era imposible, comíamos lo que se pudiera en la calle o de los que estaban en el tianguis y miles de cosas. Solamente quedaba una comida, Daimon, la comida principal, donde nosotros podíamos comer con paz, donde podíamos hablar con los hijos, donde podíamos hablar con las hijas, donde podíamos hablar con el esposo, la esposa, hablar en paz. Era una comida tan fundamental que los comensales se sentaban a la mesa sin prisa y todos podían conversar y generar una plática muy preciosa. Amados hermanos, los Holmans se dieron cuenta que la cena no tenía el mismo sentido. Las tortillas se quemaron. El gol como era el América como era de costumbre haciendo goles. Sandy queriendo corregir y diciendo no, es el Cruz Azul. Y miles de cosas que a veces se pierde la paz en la familia. Otro de los abusos, y el último, ya estoy terminando, ¿cuántos dicen amén? Son todos los que se quieren ir, ¿eh? Es cuando ya empieza a haber un menosprecio por la obra de Dios. Es cuando ya la Santa Cena o la cena no tiene un sentido sustancioso. Es cuando no hay algo, ya no hay algo que la controle. Le hemos dado rienda suelta a una vida de Holmans cuando hay Pérez en nosotros. La palabra de Dios dice en el libro de Apocalipsis: tienes nombre del que vive, pero estás muerto. La Santa Cena viene a nosotros a representar lo que por mucho nosotros tenemos que buscar y anunciar la venida del Señor. Versículo 22. ¿Acaso no tenéis casa en que podáis comer y beber? ¿O menospreciar la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen? ¿Qué os diré? ¿O alabaré en esto? Y el apóstol Pablo dice: yo no los alabo. No tengo un mérito para aplaudirlo. La iglesia se había olvidado de compartir. La iglesia se había olvidado de guardar cosas para sí, tal vez que son propias, que caracterizan a la iglesia, de cuidar al desvalido, de clamar por las viudas, por los huérfanos. Cada quien pensaba en lo suyo propio. Y el apóstol Pablo: entonces, si es así, yo no lo concibo, porque entonces estoy menospreciando la obra de Dios. No puedo soportar los privilegios si yo no tengo atento a la necesidad de la iglesia. Y algo que me gustaba es cuando teníamos casos donde alguien se contagiaba, hacíamos un trabajo de milicia para llevar alimentos a la casa del hermano que se había contagiado, estar con él. Otros hermanos iban y le vacunaban, otros hermanos estaban al pendiente de las necesidades, y así mostrábamos realmente lo que una iglesia podía hacer, tal vez. Pero la iglesia tomaba una connotación especial, como los Holmans. Los Holmans hacía rato que perdieron la paz. Hacía rato que ya no cenaban igual. Y esto me permite traer una reflexión a mi mente. ¿Cuántos están aquí? Díganme. ¿Hace cuánto que no tomamos la Santa Cena con el mismo temor y reverencia? ¿Hace cuánto que no pido perdón como antes pedía perdón antes de tomar la Santa Cena? Hay gente que me llegó a decir: pastor, la verdad yo estoy mal y estoy en pecado y no voy a participar de la Santa Cena. Y la pregunta es: ¿ese era el remedio? ¿O esa es la misma contestación que le dio Sandy cuando le preguntó a su papá cómo había muerto Judas? ¿Esa es una respuesta? La respuesta es: hoy día no podrás. Tal vez podrás elegir entre esta Santa Cena y la otra, pero de lo que no vas a poder optar es sobre la venida del Señor. Y la Santa Cena es un paso previo de la venida del Señor, para que te prepares, para que te pongas a cuenta, para que no andes aquí y allá, para que no inventes historias como los Holmans, para que no vivas algo que está apartado de la realidad. El apóstol Pablo en muchas ocasiones busca trabajar con nuestro corazón.
a través de las Escrituras. Y vaya que empieza a modificar aún lo que nosotros creemos y pensamos. Analizando estos abusos nos damos cuenta entonces que estas divisiones creaban rumores. Nos damos cuenta que había un autoengaño, como los Holmans. Había tal vez como una evidencia del pecado, y si no se le ponía rienda suelta, era un menosprecio tremendo por la obra de Cristo. Hasta aquí tenemos una gráfica. ¿Estamos de acuerdo? Sin embargo, Pablo dice algo, y parece que vuelve a revivir lo que ya estaba, entre paréntesis, medio oculto. Dice en el versículo 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracia, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Y me encanta cómo inicia, porque yo recibí del Señor. La noche anterior a la resurrección, el apóstol pudo ver algo que se dio en esa Santa Cena. Y dice: de lo que yo recibí, quiero que ustedes hoy día lo puedan practicar. Y le enseña a la iglesia de Corintio algo muy particular. Y le dice: lo que yo recibí. ¿Qué recibió? Dice: quiero enseñarles un proceso de la Santa Cena. Cuando nosotros tomamos la galleta, dice la palabra de Dios, y habiendo recibido el pan, ¿qué hizo? Lo partió. La galleta para nosotros representa, es un símbolo de lo que es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no hacemos una transustanciación, no creemos que le estamos mordiendo un dedo al Señor, ni un pie. Nosotros creemos en ese simbolismo, que a través de eso puedo participar del cuerpo partido del Señor. ¿Qué es el cuerpo partido? Es el cuerpo destrozado. ¿Quién puede destrozar un cuerpo? Es el pecado. En el momento que yo participo de la Santa Cena del Señor, yo tengo una realidad del cuerpo del Señor, de lo que vivió el Señor. Y cada vez que yo mastico, siento lo que sufrió su cuerpo en la cruz del Calvario. Un cuerpo destrozado por mi pecado, por lo que hice. Cada vez que a lo mejor yo vengo a la iglesia y me hallo después, ando tirando el cigarro unas cuadras antes. Vengo a la iglesia y ando tomando. Vengo a la iglesia y ando insultando con mi boca. Vengo a la iglesia y hago muchas cosas. Ah, pero vas a participar en la Santa Cena, como los Holmans. Entonces no participo de la Santa Cena. Entonces Judas murió de angina. ¿Qué respuesta? ¿No será que es tiempo de pedir perdón a Dios? ¿No será que es tiempo de arrepentirnos y no pecar más? ¿No será tiempo de que tengamos nombre del que vive? ¿No será tiempo de que la Santa Cena guarde un memorial en nuestra vida? Escuche esto. Dice la palabra del Señor: y haced esto, ¿en qué? En memoria de mí. Lo que le estaba diciendo, quiero que para ustedes la Santa Cena hagan memoria, les quede impreso en la mente. Cada vez que participen de la Santa Cena, que quede impreso lo que significó la cruz para mí. Y alguien diga después de eso: Maranata, Cristo viene. En el versículo 25 dice: y tomó también la copa. Y después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced todas las veces que la bebieres. ¿En qué? La copa era símbolo del nuevo pacto. Un nuevo pacto que es simbolizado con la sangre del Cordero. La sangre del Cordero, ¿qué puede hacer? Puede hacer quitar el pecado del mundo. Puede quitar lo que verdaderamente nosotros no podemos hacer. Es el sello firmado con la sangre del Señor.
¿Sabe que cuando nosotros leemos en Hebreos 9:13, vamos a Hebreos 9:13, alabe a Jesucristo. Vamos todos, Hebreos 9:13. Alguien diga, Cristo vive. Dice la palabra del Señor lo siguiente: porque si la sangre de los corderos y de los machos cabríos y la ceniza de una becerra rociada a los inmundos santifican para purificación de la carne, escuche esto y alabe a Jesús, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Pastor, ¿cómo puedo hacer para que deje de insultar? Para que deje de decir cosas grotescas, para que deje de fumar, para que deje de hacer lo que no le agrada a Dios. Amado, si un macho cabrío, una sangre de ellos, las cenizas de una becerra, podían purificar lo inmundo para santificarlo, ¿cuánto más la sangre de Cristo? Cuando participamos de la cena del Señor, cuando yo tomo el jugo, en esos momentos yo represento, traigo a mi memoria lo que la sangre de Cristo puede hacer. Si un becerro quemado, su ceniza, santificaban los santos, un jugo, la expresión de su sangre, lo que hizo en la cruz del Calvario, puede traer en mi vida el sentimiento de sentir que soy libre y puedo participar de la santidad del Señor. Cuando yo participo de la Santa Cena, hago memoria y digo, Maranata. Hoy puedo decir, Cristo está cerca, pero me voy con Él. Me voy con Él. Muchos de nosotros, hay unos Holmans metidos en nuestras vidas. Muchos de nosotros hemos tenido muchas apariencias, pero la Santa Cena es hacer memoria del nombre de Jesús para que nos vayamos con Él. La otra vez le decía, hermano, ¿saben lo que es pelear toda una vida cristiana, para que de un momento a otro usted salga desaprobado delante de la presencia de Dios? Que su nombre no esté en el libro de la vida. ¿Te imaginas eso? ¿Te imaginas almas dolientes porque no han podido controlar esa área en sus corazones? La palabra de Dios dice en Hebreos 9:22. Hebreos 9:22. Y casi todo es purificado según la ley con sangre. Escuche esto. Y sin derramamiento de sangre no hay remisión. La sangre de Cristo puede limpiarnos nuestras conciencias. ¿Cuántas veces me tocó hablar con mujeres, damas? Pero hubo un caso en especial. Y esto me marcaba porque yo no tenía más de 19 años. Esa hermana se acercó un día y dice, tengo mucha tristeza, me la paso llorando porque mi hijo murió en el hospital. Le digo, pero créame que si usted hizo hasta lo último, lo amó, Dios tendrá memoria de él. Y ella me contestaba así. Y después volvió otra vez, pastor, ¿puede orar para que Dios sane mi corazón? ¿Cuál es el asunto, hija? Por lo de mi hijo. Yo decía, ¿otra vez? Dios hace memoria de las cosas que usted ha hecho. Y si usted dice que no hizo nada malo, Dios le va a perdonar y le va a amar. Gracias. Orábamos, gracias. Después volví otra vez. Es que necesito comentarle algo que pasó en mi vida. ¿Qué pasó, hija? Yo perdí un hijo. ¿Algo está mal? ¿Por qué no eres honesta, hija? ¿Qué pasó? Es que yo aborté.
y mi conciencia me acusa todos los días. Cada vez veo que la venida del Señor está más cerca y la conciencia me vuelve a acusar y me vuelve a acusar. ¿De qué sirve ser como los Holmans si la batalla interna la estoy perdiendo? Si mi abuelo es sordo, Carlita impertinente, un padre que no sabe decir las cosas, pero mostrarse como el gran teólogo, sabiendo que sus hijos, ante el menor de los intentos, pero nada aprendían, porque todo lo que le enseñaba tergiversaba el sentido que traía la cena, sentido de paz. La Santa Cena a muchos antes nos preparaba para un juicio. Hoy día hay gente que ni le interesa saber del juicio, los Holmans. La Santa Cena nos movía el piso, el tapete, para hacer las cosas que le agradaban a Dios. Y a veces las cosas han cambiado. Solamente tenemos nombre de Holmans, pero hay algo que no está muy bien dentro nuestro. Póngase de pie. El versículo 27 dice algo que no me alienta mucho, pero lo tengo que decir, porque si no sería un pastor Holman más, que le hubiera gustado la apariencia y no el cambio o la genuinidad. Dice la palabra del Señor: de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera la copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. La palabra indignamente viene del griego anakio, que significa tomarla sin respeto. Sin reverencia serás culpado. Yo recién les decía a mis amados hermanos, una cosa es saber que tú no estás apto delante de la presencia de Dios. Reverencia significa reconoce lo que hay, pero intentas cambiar. No decir, no, yo no participo de la Santa Cena porque, no, yo la verdad estoy mal. ¿Y qué vas a hacer si Cristo viniera el lunes? ¿Qué vamos a hacer? Entre tanto más se escucha pestes, guerra, terremotos. Los últimos tiempos están escritos. Yo no sé si falte 200, 500 años, pero sé que las trompetas se están escuchando. Tomar la cena del Señor indignamente es no tener una conciencia del juicio de Dios, es no reconocer el cuerpo del Señor a través de esa galleta. Unos comen una galleta, otros, Señor, cuánto te ha dolido, cuánta tristeza, cuánto dolor. Y sigue uno masticando, Señor, hago memoria, Dios, de cuánto sufrimiento. Cuando tomamos el jugo, hacemos memoria de una sangre derramada. Solamente la sangre de Cristo puede quitar lo que acusa nuestras conciencias. Hay gente que está aquí, y les puedo asegurar que lo último del mensaje le ha caído. Casi lo primero, como que no se podían concentrar, porque la conciencia le acusaba de otras cosas. Estaban aquí pero pensando de su casa, de su suegra, de sus hermanos, de una contestación, de esto, de aquello, de las deudas. Conciencia que acusaba. Y para terminar, dice todavía la palabra de Dios, versículo 30, por lo cual hay muchos debilitados y enfermos entre vosotros, y otros duermen. ¿Sabe qué dice la palabra de Dios? La palabra enfermo significa gente que muere antes. Hay muchos que no llegan a su tiempo. La palabra aprovecho
o prosperidad, como dice en Proverbios 28:13, dice: el que encubre su pecado no prosperará. Tiene una similitud con la palabra no llegar a tiempo o debilitados. A veces relacionamos la palabra prosperidad con factor económico, pero la palabra prosperidad es cuando alguien no logra alcanzar el propósito para lo cual vino a la tierra. Provecho, prosperidad. Porque yo soy prosperado, pero yo no soy rico. Diría alguno: yo soy prosperado, solo que tengo un problema, no tengo dinero. Pero soy una persona muy próspera. Estoy alcanzando muchas cosas que me propuse en la vida. Soy feliz. Veníamos saliendo de la iglesia con la pastora. El clima nos pegaba ya saliendo del primer servicio. Un clima tan rico. Y nos mirábamos con la pastora y le decíamos: somos muy felices. Con una camioneta y 3 perros. Ah, pastor, pero usted no tiene hijos. ¿Y qué te digo? ¿Me encantaría? Claro que sí. Pero mi prosperidad hoy está frente a mí. Hay gente que tienen hijos y no son prósperos, porque no han sabido encontrar el secreto de la vida. Por eso la Santa Cena no tiene sentido. Por eso los Holmans necesitan llamarse así. Y no espere para no salir en un descrédito. La cena de los Holmans. Un sordo, un impertinente, un mentiroso, una familia que no sabía encontrar la paz en ella. Hoy día el Señor te dice: es tiempo de Santa Cena. Es tiempo de recordar mi venida. Es tiempo de recordar que yo vengo pronto. ¿Cuántos quieren participar de la Santa Cena del Señor? En paz. En paz. Pasen aquí adelante los que van a participar.